Buenos días. Si te has decidido a estudiar y deseas convertirte en un profesional de la hipnosis, sigue con nosotros en este proyecto de aprendizaje. La hipnosis clínica es una buena técnica con la que podrás ayudar a muchos de tus futuros pacientes. Recuerda estudiar la descripción de este link, donde encontrarás clases de hipnosis clínicas gratuitas, con varios ebooks también gratuitos. Veamos en esta videoclase formas de aplicar el tratamiento. El hábito del consumo de cocaína es una adicción que a medio y largo plazo destruye a la persona adicta. La única solución es dejar el consumo de cocaína para siempre, definitivamente. Le aconsejamos realizar un tratamiento bajo la supervisión médica, con objeto de minorar los síntomas negativos que favorecen las recaídas. Si usted es un consumidor eventual o habitual de cocaína y quiere dejar de consumir para siempre, tiene que entender que el consumo, aunque sea esporádico, es un problema, una enfermedad. En nuestro equipo vamos a intentar, de forma natural y persistente, ayudarle para que abandone y deje aparcado el hábito del consumo. Pondremos a su disposición un plan personalizado de psicoterapia, basado en los exámenes psicodiagnósticos que restaure la armonía en su vida familiar y personal, que clarifique conceptos erróneos acerca de su enfermedad y promueva cambios en su actitud y su estilo de vida. Desde nuestro punto de vista, la clave del éxito es el acompañamiento. Repetimos, acompañamiento. Es decir, estar el mayor tiempo posible junto al paciente. Veamos las distintas modalidades del tratamiento. Tendremos abierta o ambulatoria, domiciliaria, hospitalaria completa o parcial, atención continuada, online video-audioconferencia y asistencia telefónica gratuita 24 horas 365 días. Empecemos viendo la forma de abierta o ambulatoria, es decir, una o varias visitas a la semana. En nuestra filosofía de trabajo, una directriz importante en el tratamiento es la comodidad del paciente adicto. Para ello, deberemos evaluar e intentar la posibilidad de terapia abierta, es decir, que el paciente acuda a la clínica solo una o varias veces por semana, configurando su cita para que en esta misma cita y visita reciba su sesión personalizada y completa con su terapeuta de 1 a 3 horas, sus actividades y además, por supuesto, la terapia grupal. La duración total de la visita en nuestra terapia abierta o ambulatoria suele ser de 3 a 5 horas. De esta forma, el paciente solo tiene que molestarse en acudir a la clínica una vez por semana y en un horario muy flexible, posibilitando el terminar el tratamiento de desintoxicación al ofrecerle una fácil y cómoda realización. En esta modalidad situaríamos el 60% de los pacientes. Veamos la forma de domiciliaria, es decir, en la propia casa del paciente. En el tratamiento de desintoxicación de forma domiciliaria, el paciente recibe la terapia en su propio domicilio. Estos casos puntuales de tratamiento se ofrecen cuando el paciente le es muy difícil
trasladarse a la clínica de desintoxicación. Por su tipo de trabajo, distancia, accidente o enfermedad, o simplemente por preservar su intimidad, y los propios terapeutas se trasladan al domicilio particular del paciente para realizar la terapia completa, incluida la terapia grupal, que es opcional. También es interesante resaltar en esta modalidad las invitaciones de algunos pacientes a otros. Uno de los principales motivos de este tipo de terapia, por ejemplo, el caso de que pacientes que por la distancia o tipo de trabajo que realizan les es muy difícil asistir a las terapias semanales y prefieren dar acogida durante uno o varios días al mes, aparte de los pacientes de su grupo de terapia, y así les sirve de salida a esos otros pacientes que necesitan un poco salir de la hospitalaria. De esta forma, algunos de los pacientes elegidos de ingreso hospitalario o de permanencia parcial o completa tienen un motivo para realizar una salida fuera de la clínica de desintoxicación. En esta modalidad situaríamos un 7,5% de los pacientes. Veamos la modalidad hospitalaria parcial, es decir, una o dos o más noches a la semana. En el tratamiento hospitalario de permanencia parcial, los pacientes acuden a la clínica para pasar una o dos noches a la semana, en un horario flexible los días que ellos eligen. Ese tratamiento es más intenso que el de terapia abierta o ambulatoria y se ofrece a los pacientes con una sintomatología más delicada. Permite realizar estudios de sueño y una gran variedad de actividades. Veremos posteriormente en otro vídeo actividades en el tratamiento. En esta modalidad situaríamos al 10% de los pacientes. Veamos otra modalidad que es la hospitalaria completa, es decir, ingreso hospitalario uno o varios meses. En el tratamiento hospitalario o de permanencia completa, los pacientes acuden a la clínica para pasar uno o varios meses. Este tipo de tratamiento es el más intenso y se ofrece a los pacientes con una sintomatología más grave. De esta forma, permite realizar al equipo de trabajo todo tipo de estudios, tener mucho más acompañamiento y tiempo para compartir, permitiendo realizar todas las actividades junto al paciente con problemas de adicción. En esta modalidad situaríamos el 12,5% de los pacientes. Veamos la forma de atención continuada con acompañante. La atención continuada es un servicio añadido que se suele ofrecer a tres de las formas de tratamiento de desintoxicación anteriores: la abierta o ambulatoria, la domiciliaria y la hospitalaria parcial. Y la recomendamos en los casos en el que el paciente adicto a la cocaína debe ir acompañado por un terapeuta. Durante todo el día y el ingreso hospitalario completo no es posible. En estos casos el paciente tiene máxima atención y control sobre todas sus acciones durante todo el día: medicación, sueño, alimentación. Los periodos de atención continuada son necesarios en algunos pacientes con características especiales por su falta de control: problemas médicos severos, retraso mental, daños neurológicos graves, etc. En esta modalidad situaríamos al 10% de los pacientes. Otra forma sería online, por ejemplo, mediante vídeo audioconferencia.
La asistencia remota mediante vídeo-audioconferencia es un servicio general importante. Para reforzar la terapia de todas las formas de tratamiento, y es tanto para el paciente como para su núcleo familiar, especialmente ideado para el tutor y el grupo terapéutico. Se suele utilizar cuando el paciente tiene o ha tenido problemas puntuales a lo largo del día y no puede asistir a terapias por imposibilidad de horario, distancia o cansancio. Es una forma de recibir más sesiones de terapia aparte de las que semanalmente tenga asignadas, y es muy útil porque así el paciente podrá desahogarse, seguir indicaciones y aclarar pensamientos negativos de la mano de su propio terapeuta sin necesidad de acudir a la clínica. Para utilizar este servicio, solicite sistema de videoconferencia de altas prestaciones, por ejemplo, por Skype. Veamos la otra forma, que es asistencia telefónica gratuita. La asistencia telefónica ininterrumpida es un servicio general muy importante en la terapia en todas las formas de tratamiento, y es tanto para el paciente como para su pareja y el núcleo familiar. Debemos aclarar que la terapia no solo está dirigida al paciente con problemas de adicción, sino también a todo el núcleo familiar. Es decir, que si por los efectos del consumo y abuso de cocaína el paciente ha provocado trastornos en su entorno familiar, el equipo de tratamiento podrá aplicar terapia a todas las terapias que se necesiten, de todas las personas que lo necesiten, para el correcto futuro equilibrio del paciente. Es de vital importancia una actuación sincronizada y consecuente de las directrices fijadas a priori. Ahora vamos a hablar de los tipos de terapia. Durante las fases del tratamiento con hipnosis clínica y posterior mantenimiento, se aplican hasta 115 protocolos diferentes de actuación, agrupados en 4 etapas distintas de trabajo. Estos protocolos de trabajo los podemos clasificar en los siguientes grupos, según el tipo de terapia aplicada. En primer lugar, hablaremos de psicoterapia, terapia cognitivo-conductual. También haremos terapia en directo, terapia de grupo o grupal, por supuesto, hipnosis clínica y terapia farmacológica o psicofarmacoterapia. Digamos que esos serían los tipos. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos en particular. Empecemos hablando de psicoterapia. La psicoterapia es un proceso de comunicación entre un psicoterapeuta, es decir, una persona entrenada para evaluar y generar cambios, y una persona que acude a consultarlo, paciente, con la intención de aumentar su calidad de vida, en este caso, resolver su adicción a la cocaína u otras drogas, a través de un cambio en su conducta, actitudes, pensamientos o afectos. El tratamiento de problemas diarios se refiere más a menudo como consejo, pero el término se utiliza a veces alternativamente como psicoterapia. El término psicoterapia no supone un enfoque científico definido, siendo considerado denominativo de un amplio dominio científico profesional especializado, que se especifica en diversas orientaciones teórico-prácticas. Hay una gran diversidad de corrientes dentro de la psicoterapia, enfoques y conceptos teóricos aplicados al ámbito psicoterapéutico. Sin embargo, hay 2 características que la unifican. El contacto directo y personal entre la psicoterapia y quien le consulta,
principalmente a través del diálogo, y la calidad de relación terapéutica del contexto de comunicación. Esto es, una relación de ayuda destinada a generar un cambio en quien consulta. En la naturaleza de las comunicaciones que se establecen en la psicoterapia, hay temas de privacidad de la información, esto es, el motivo de las consideraciones éticas para el ejercicio de la psicoterapia, el llamado código deontológico. La habilitación de los profesionales que ejercen la psicoterapia requiere de un proceso de entrenamiento guiado por terapeutas que cuenten con mayor tiempo de experiencia o estudios en el ámbito de la psicoterapia. En todos los casos, la psicoterapia de apoyo en el tratamiento de desintoxicación es necesaria. En ella se ayuda al enfermo adicto a la cocaína en un principio a desahogarse y posteriormente a identificar y asimilar los eventos de sus vivencias, que pueden estar implicados en el desarrollo y mantenimiento de su enfado, de su estado y de su salud, para mediante el entendimiento, la comprensión, la simulación, el aprendizaje y el cambio de determinados aspectos de la vida. Prevenir futuros episodios hasta el momento. Los mejores resultados en la desintoxicación aparecerán corresponder a la terapia cognitivo-conductual y a la psicoterapia interpersonal. Los terapeutas interpersonales especializados en desintoxicación de drogas se concentran en los problemas en las relaciones con otros que causan y agravan la adicción. Los terapeutas cognitivos conductuales ayudan a los pacientes a cambiar los estilos negativos de pensamiento y comportamiento que se asocian con la adicción a la cocaína. En los casos más graves de consumo de cocaína, la combinación de psicoterapia y farmacoterapia pueden arrojar mejores resultados que la psicoterapia sola. Muchas formas de psicoterapia, incluso algunas terapias de desintoxicación a corto plazo, pueden ser útiles para los pacientes adictos a la cocaína. Las terapias de conversación ayudan a los pacientes adictos a analizar sus problemas y a resolverlos, a través de un intercambio verbal con el terapeuta especializado en desintoxicación de cocaína. Algunas veces estas pláticas se combinan con tareas y ejercicios para hacer en su tiempo libre o en casa, entre una sesión y otra. Son los denominados ejercicios terciarios. Los profesionales de la psicoterapia de desintoxicación que utilizan una terapia de comportamiento procuran ayudar a que el paciente con adicción encuentre la forma de obtener más satisfacción a través de sus propias acciones. También guían al paciente con adicción a la cocaína para que abandone patrones de conducta que contribuyen a su adicción o que son consecuencia de ella. Hablemos de la terapia en directo. Dentro del grupo de terapia se dirige con soltura un programa en la que se expone entrevistas, noticias o espacios culturales relacionados con la adicción. Se debe hablar y debatir sobre temas que interesan al grupo, como la sociedad, la soledad, la autoestima, que están a la orden del día. El responsable debe desarrollar la autoestima y motivar a los pacientes con trastornos adictivos al tiempo que rompa con el estigma y la mala prensa. En muchos casos, acude gente que lleva varios años con problemas de adicción y disfruta enormemente con ello. Algunos dicen que no son conscientes
de que hacen terapia y se enfrentan a los problemas de adicción con mucha naturalidad. Muchos de ellos han llegado por sus propios padres o familiares directos y valoran la práctica como algo muy positivo. Por ejemplo, nos sirve de orientación personal, afectiva, laboral y evita que nos sintamos todo el tiempo como una persona enferma. Estas son las palabras de una paciente hace unos días. Veamos el punto terapia de grupo, terapia grupal. Pensamos que al igual que la terapia individual, la terapia de grupo de desintoxicación con hipnosis clínica ayuda a los pacientes a resolver sus problemas de adicción a diario. Y además se focaliza en los problemas de relación del paciente adicto. La terapia grupal o de grupo es como una imagen en miniatura del mundo real donde las dificultades, problemas y decepciones que llevaron a la persona a la consulta se reactivan dentro del grupo. Pensamos que además, a causa de los puntos ciegos de los adictos en cuanto a sus comportamientos, especialmente los desadaptativos, las dificultades interpersonales se hacen mucho más evidentes y claras. En el comportamiento de aquí y ahora grupales que en la definición que ellos puedan hacer de sí mismos como adictos. Por lo tanto, en la medida en que cada paciente adicto actúa con otros miembros del grupo, de manera similar actuará frente al grupo. Así, el grupo de terapia de desintoxicación resulta el marco ideal para descubrir y practicar nuevas formas de abordar las relaciones sociales. El grupo de adictos es un contexto importante y nuevo para probar otras formas de comportamiento en un ambiente creado para ello y orientado por expertos en desintoxicación de droga. Cuando cambiamos de contexto, facilitamos el surgimiento de nuevas soluciones a antiguos problemas. A veces nos encontramos tan inmersos en los conflictos que no podemos hallar la mejor forma de salir de ellos. Entonces obtenemos la sensación de haberlo intentado todo, cuando en realidad lo hemos hecho más de lo mismo. La deshabituación del consumo de cocaína es un proceso lento y delicado. El grupo de terapia de deshabituación de cocaína permite crear un contexto que facilita la comunicación abierta entre los pacientes adictos a las drogas. Por la exploración interpersonal honesta, los pacientes adictos tienen la oportunidad de aprender sobre sí mismos y de entender cómo es comprendido por los demás compañeros de la sesión grupal. La pregunta sería, ¿quién es el beneficiado de la terapia grupal? La terapia grupal es idónea para ayudar a distintas personas, desde pacientes que están interesados en desarrollar habilidades sociales hasta pacientes con otro tipo de problemas añadidos como la ansiedad o depresión. Hay que reconocer que la terapia grupal de desintoxicación de cocaína es especialmente idónea para los pacientes adictos con dificultades para relacionarse con los demás, por ejemplo, en el colegio, en el trabajo, en la pareja. El objetivo del equipo de desintoxicación de cocaína es que cada componente obtenga sus propias conclusiones, ya que cada componente del grupo además puede tener un objetivo distinto que podrá diferir de una persona a otra. Podríamos hacernos una pregunta. ¿Cómo le puede ayudar la participación en un grupo de desintoxicación de cocaína? Veamos estos puntos que lo valoran. 1.
le hace sentir útil cuando ve que puede ser de gran ayuda a los demás. Le da la oportunidad de descubrir que no es el único que sufre, que hay otras personas que atraviesan circunstancias similares a las suyas, y esto le va a hacer sentir más seguro. Le ayuda a descubrir formas nuevas de relacionarse con los demás. Aumenta su sentimiento de autoeficacia y de mejora, y sobre todo de mejora de autoestima. Le otorga una sensación de apoyo y sentimiento de pertenencia a un grupo que activa procesos de identificación con los demás miembros del grupo. Permite disminuir la sensación de aislamiento y soledad. Pero podríamos hacernos otra pregunta. ¿Cómo funciona la terapia grupal? Los componentes del grupo cuentan sus problemas diarios y los hechos más importantes ocurridos. Comparten sus sentimientos y pensamientos acerca de su adicción, acerca de lo que acontece en la propia sesión de terapia de grupo. La terapia de grupo valora la expresión auténtica de los sentimientos de cada paciente adicto. Hay que dejar el pasado, centrarse en el presente, soluciones, misión y visión de futuro. Hay que dejarse de lamentaciones. El grupo pretende solucionar conductas y creencias negativas o desadaptativas que entorpezcan la relación con los demás a través de un feedback de los otros miembros y la estimulación para experimentar conductas más sanas. Primero en la terapia grupal y después en la reinserción al mundo real. El feedback o autoobservación va a originar que las personas aumenten la información sobre sus interacciones con los demás. Además, se hacen conscientes de su realidad y de sus propios sentimientos respecto a las interacciones grupales con otros pacientes adictos a la cocaína y de las reacciones de los otros pacientes viéndose reflejados ellos mismos. Podríamos hacernos otra pregunta. ¿Qué se espera de cada participante de la terapia de grupo de desintoxicación de cocaína? Normalmente se pide estricta confidencialidad acerca de los temas tratados en las sesiones. Son secretos entre los miembros, especialmente los nombres y apellidos. También se espera que sean sinceros, auténticos, honestos y expresen sus sentimientos verdaderos. Es importante la autoobservación y las reacciones espontáneas que favorecen la creación de un clima de confianza y cohesión, que permite un buen funcionamiento del grupo de desintoxicación de cocaína, además de potenciar otras actividades fuera de la terapia grupal. Si estás interesado en seguir aprendiendo sobre la hipnosis clínica, visualiza nuestro siguiente vídeo, Hipnosis Clínica. Recuerda estudiar la descripción de este vídeo, donde podrás encontrar un enlace a clases de formación gratuita sobre hipnosis clínica, con varios ebooks también gratuitos. Si tienes dudas, hazla en la zona de comentarios. Sobre este tema y otros muchos, hablaremos en el canal y en los vídeos que publicaremos. Así es que, si estás interesado, no te pierdas nuestros próximos vídeos. Muchas gracias.